Amigas y amigos tamaulipecos, por este medio me comunico con ustedes para responder una de las inquietudes que me han formulado en días recientes en el sentido de cuál es mi opinión sobre el préstamo de 4.600 millones de pesos que acaba de autorizar el Congreso del Estado al Ejecutivo en medio de la contingencia sanitaria. Déjenme decirles, en primer lugar, que Tamaulipas es el segundo estado que contrata deuda en medio de esta contingencia sanitaria. El primero fue Yucatán, el mes pasado, a finales de marzo, con argumentos muy similares a los que se vieron en el Congreso del Estado. Solicitó el Ejecutivo autorización por 1.700 millones de pesos para atender, eran 500 millones para atender la contingencia y el resto era infraestructura urbana, equipamiento hidráulico y apoyos a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, el Congreso de Yucatán, conformado en su mayoría por partidos de oposición, entre los que destaca Morena y otros partidos, decidieron únicamente apoyar el rubro destinado a salud, que eran 500 millones de pesos, y decidieron que el resto no se iba a autorizar. Aquí en Tamaulipas, en cambio, el Congreso del Estado, conformado en su mayoría por diputados del Partido Acción Nacional, autorizaron sin hacer una sola modificación, sin modificar una coma, un punto, la solicitud que había formulado el Ejecutivo por 4.600 millones de pesos, de los cuales solamente 1.900 millones están destinados propiamente al sector salud y el resto es para infraestructura urbana, infraestructura hidráulica, compra de terrenos, compra de equipo mobiliario, para asuntos de administración y también para equipo de seguridad pública. En este sentido, los 4.600 millones no serán exclusivamente para atender la contingencia. La pregunta clave es si este crédito era necesario. Y la respuesta es no. Les voy a decir por qué. La Federación ha entregado al Estado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que es el Fondo FASA, ha entregado en total 1.594 millones de pesos. Una primera entrega fue por 834 millones, que era lo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, y la segunda entrega fue de 760 millones de pesos, los correspondientes a abril, mayo y junio. Es decir, se adelantó todo el primer semestre, precisamente para que se tuvieran recursos y se atendiera la contingencia. Entre esos dos rubros suman, repito, 1.594 millones de pesos. Bueno, todavía hace unos días la Federación anunció que los dos fondos de seguridad pública que suman, uno es el Fortaseg, suman entre esos dos fondos 11.000 millones de pesos, los estados podrían disponer de esas partidas para atender la contingencia sanitaria. De esos 11.000, Tamaulipas podría acceder a por lo menos 400 millones de pesos adicionales a los 1.594. Con eso sumarían 1.994 millones de pesos para atender la contingencia. Es decir, más de lo que autorizó el Congreso para deuda. Bueno, todavía hay una tercera fuente de acceso a recursos para atender al coronavirus, que es el INSABI. El INSABI tiene una bolsa adicional al Fondo FASA de 40.000 millones de pesos.
que serán distribuidos, entregados a todos los estados que decidan adherirse al INSABI. De esa bolsa se estima que ahí podría Tamaulipas acceder todavía a 500 millones de pesos, con lo cual el fondo total para atender la contingencia ascendería a cerca de 2.500 millones de pesos. Sin embargo, esta tercera fuente no va a poder tener acceso Tamaulipas a ella porque decidió el gobierno del estado no adherirse al INSABI por razones prácticamente ideológicas y políticas. Con eso se cerró la puerta a esas fuentes extraordinarias de recursos y ahora se vio en la necesidad de endeudarse. Ahora bien, de acuerdo al Registro Público Único de Deuda de Estados y Municipios que maneja Hacienda y que se puede consultar en la página disciplinafinanciera.hacienda.gov.mx, al 31 de diciembre del año pasado, el estado de Tamaulipas tenía deuda por 14.876 millones de pesos. Con este nuevo empréstito de 4.600 millones de pesos, la deuda se va a cerca de 19.500 millones de pesos. El periodo para cubrirla se extiende a 18 años, es decir, los próximos 3 sexenios, y las aportaciones federales que se comprometen son del orden del 46%. Quiere decir que ya va a recibir menos aportaciones federales los próximos 3 sexenios el estado de Tamaulipas gracias a este empréstito. Ahora, de los 19.500 millones de pesos, que es el total de la deuda del estado, poco más de 9.000 millones de pesos se han contraído en la actual administración. Esto llama la atención porque en la campaña del 2016 se había ofrecido que no se iba a incrementar la deuda, que al contrario se iba a reducir. Y pasó exactamente lo contrario. Contratar deuda pública en sí no es malo. Lo malo es hacerlo de manera opaca, eh, no rendir cuentas de manera transparente o, lo que es peor, desviarla para los fines originales para los que fueron contratados, cayendo en desviaciones y en actos de corrupción. Por eso, el contratar la deuda pública es el último recurso que debe considerar un gobernante, porque no se está hipotecando el futuro de su gobierno, se está hipotecando el futuro de las familias y de las próximas generaciones. En este sentido, los tamaulipecos que están por nacer, los actuales y los que nazcan en los próximos 18 años, ya van a nacer debiendo 6,000 pesos cada uno. El gobierno de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador están dando un ejemplo nacional de cómo atender esta contingencia sanitaria del coronavirus sin endeudar al país y sin aumentar impuestos. Son dos banderas distintivas de su gobierno que le han permitido generar ahorros por 200,000 millones de pesos. Con esto, con esta bolsa se está haciendo frente a la contingencia. Entonces, sí hay alternativas, sí hay otras formas de poder obtener recursos sin endeudar. Hay que combatir la corrupción y hay que darle transparencia y eficiencia al gasto público, pensando en los más necesitados, no en los más privilegiados